El matrimonio es algo problemático. Capítulo 6. La verdad siempre sale a la luz. Naren no podía creer que esto estuviera pasando. Todo se sentía demasiado irreal. Hacía unos meses atrás su madre había llegado inesperadamente a verla. El cómo había averiguado dónde estaba era irrelevante. El problema era que había llegado en un momento inoportuno, y tras enterarse que su hija había empezado un romance con un don nadie, una discusión catastrófica estalló en medio de la sala mientras que Sang-jung escuchaba todo desde el otro lado de la puerta. Después de unos días, él la había citado y le había pedido que terminaran su relación. ¿Su excusa? Ya no la amaba más. Aunque lo cierto era que esa había sido la mentira más grande que le había dicho, pero también había sido la única forma de alejarla de su lado. Tras escuchar el desacuerdo de su madre en que ellos continuaran con su relación, él simplemente no había podido culparla de que se opusiera. Y sí, ciertamente él no provenía de una familia rica, su negocio era bastante pequeño y además tenía una dificultad física que en realidad era más una carga. ¿Qué podía ofrecerle a Naren? Por otro lado, Naren, tras escuchar sus palabras, solo pudo hacer una mueca para contener su tristeza. Su orgullo le impidió quedarse y luchar. ¿Qué sentido tenía? Él le había dicho que no la amaba y tampoco podía culparlo por haberse sentido cansado y agobiado de esta situación. Ella misma muchas veces odiaba por vivir en el seno de una familia tan materialista. Esta relación jamás había tenido sentido, y esto era lo mejor para los dos. Después de eso, ella solo se fue sin mirar atrás, pese a que había sido lo más doloroso que había hecho en su vida. Después de rememorar aquel capítulo de su vida, Naren parpadeó como si la claridad le hubiera devuelto el alma y apartó a Sang-jung de su lado. El miedo de ser abandonada la envolvía con una intensidad avasalladora. Solo quería huir de allí. Y en su desesperación, Naren, sin darse cuenta, tropezó, su cuerpo inclinándose peligrosamente hacia el suelo. Y en la distancia, Sang-jung lanzó un grito desgarrador. Afortunadamente, en un acto de providencia, Kang-ho apareció y logró atrapar en el aire a Naren, quien había perdido la conciencia en medio de la agitación. Para cuando recobró la conciencia, lo primero que hizo Naren fue tocar su vientre y levantarse asustada. Sin embargo, a su lado ya se encontraba Sang-jung, quien le aseguraba con voz temblorosa que tanto ella como su hijo estaban bien. Abrazándola con fuerza, Sang-jung rogó perdón, prometiéndole que las cosas serían diferentes y suplicándole que nunca más se separaran. Fue una promesa sellada con lágrimas y susurros, a la que Naren respondió con un nudo en la garganta. Ambos habían sido ciegos al no luchar por su amor. Pero en ese momento de reencuentro, el palpitar de sus corazones les aseguró que todo sería diferente ahora. En otro lugar no muy alejado de allí, Kang-ho suspiró aliviado al saber que su cuñado y amiga parecían haber solucionado sus malos entendidos. Y sí, su brazo se había llevado la peor parte, pero realmente no se arrepentía. Esto no era nada comparado a una tragedia. Sin embargo, mientras caminaba acompañado por Soran, un hombre en el pasillo llamó su atención. Se trataba del Dr. Yang, el doctor de su abuelo, a quien no había visto hacía un tiempo. No obstante, algo que le pareció bastante extraño fue que el hombre lucía más nervioso de lo usual. Era casi como si no hubiese querido encontrárselo allí, e incluso se había despedido de él apresuradamente. ¿Ah? ¡Qué extraño!, pensó teniendo un mal presentimiento. Poco después, en el mismo hospital, el abuelo Park refunfuñaba contra el Dr. Yang, quien le había sugerido que ya era momento que le contara la verdad a su nieto, pero el anciano siguió negándose obstinadamente. Sin embargo, algo que no notó el abuelo Park fue que una sonrisa un tanto siniestra se formaba en el rostro de su doctor. Ya todo terminaría para este viejo tonto y pronto obtendría la recompensa que le había prometido la señora Park. Mientras tanto, Park Ho-jil sonrió de oreja a oreja mientras hablaba con su interlocutor. Sus planes estaban saliendo mejor de lo que esperaba. Ahora solo quedaba poner un poco de presión al nuevo dueño de los edificios que quería adquirir. Ese idiota se había negado a vender, pero ella tenía métodos para hacer que eso sucediera. Además, pronto obtendría una buena herencia, la misma que siempre debió pertenecerle desde un inicio.
Unos días después, la noticia de que Naren había sufrido un accidente ya era bastante popular, como también el hecho de que el padre de su hijo no era otro que el hermano de Soran. Esa noticia había sonado mucho más como una olla de grillos. Tae-seok, que apenas se había enterado, no podía concebir que ahora Soran sería familia con Naren. Vaya. En cualquier caso, tanto Soran como Seonji se mostraron bastante curiosos con el paradero de este mismo, quien se había perdido por algunos días. Ni siquiera había asistido a la reunión familiar que se había llevado a cabo. Él, el alma de las fiestas, ¿no era extraño? Bueno, en respuesta, Tae-seok había estado bastante ocupado con un caso en particular. Después del choque que habían sufrido a causa de ese hombre ebrio, él se había visto en la tarea de investigarlo y lo que había encontrado era un gran pez gordo. Resultaba que el hombre era Park Ho-mae, un tipo que evadía impuestos y parecía tener un negocio ilícito de compra y venta de terrenos, la famosa corporación Sipo, la cual era dirigida con su otro hermano. Esta investigación le había tomado días y había tenido que recurrir a pedir un poco de ayuda. Y ahí es donde entraba en juego la fiscal Han So-jong. Pero la mujer era un hueso duro de roer. No lo entiendo, ¿qué ganarías de todo esto? Le había preguntado ella bastante escéptica y él solo había sonreído mientras le decía relajadamente: bueno, llámalo justicia poética. Él hizo algo y debe pagar por ello. Así que, ¿estás interesada? Tengo mucha información de este tipo. Mirándolo cautelosamente, Jong-soo se dio cuenta de que este tipo seguía siendo el mismo de siempre. Tú no tienes idea de nada. Será mejor que te ocupes de otra cosa. Ajá, como dije, la mujer era un hueso duro de roer. Tae-seok, que no había comprendido a qué se había referido ella con no saber nada, encendió su auto dispuesto a marcharse. Pero en ese momento pudo ver a la distancia a Soran junto a Kang-ho, y ambos lucían bastante felices. ¿En serio dos personas que tenían un matrimonio por contrato podían mirarse con tanto amor? Eso no era posible. Cuando él supo que Soran se casaría, lo primero que sintió fue una gran desilusión. Era casi como si su corazón se rompiera. Después, cuando se enteró que su matrimonio era en realidad un trato, se sintió un poco aliviado, pero cada vez que veía a Soran sonreír de esa manera, su corazón también se alegraba por ella. ¿No era extraño? ¿Sería como Jong-soo había dicho? ¿Él realmente no sabía nada de nada? ¡Ay, bastardo ignorante! Renegaba para sí mismo. En otro lugar, Park Ho-jil se cruzó de brazos. Necesitaba dinero para poder seguir con sus planes, pero con el negocio familiar en la ruina sería muy difícil poder conseguirlo. Así que no encontró mejor manera que amenazar a su propia hija Shin-jie con casarla, la cual obviamente se burló de la idea. Así que ahora que Park Ho-jil la necesitaba, pretendía utilizarla como carne para el mercado. Estaría loca si pensaba que iba a cooperar con ella. Antes la demandaría. Y así fue como Shin-jie decidió ir a hacerle una visita a su antigua cuñada, Soran, quien al verla se sorprendió un poco. De todos los miembros de esa horrible familia, Jie era la única que realmente le caía bien. Ella jamás la había juzgado o criticado como solían hacerlo su madre o hermano. Pero, ¿en qué problema legal estaría metida esta joven para venir a verla? Días después, Park Ho-jil resoplaba de aburrimiento mientras escuchaba a uno de sus hermanos en el teléfono. Ho-yu, quien cada vez se sentía más desesperado ya que al parecer la fiscalía había comenzado una investigación sobre la compañía que llevaba con Park Ho-man, estaban al borde de la locura. Pero aún así su hermana seguía empecinada en continuar adelante con sus planes de incendiar todo nuevamente. Escúchame bien, he estado planeando esto por más de 10 años. No voy a parar ahora, así que deja de lloriquear. Nadie sabe lo que va a pasar y nadie se va a enterar, contraargumentó la mujer, sin tener idea de que un poco más allá, Shin-jie escuchaba todo atentamente. Tanto en otro lugar, Soran se despedía de Kang-ho con un beso. El día de hoy era su cumpleaños, pero ambos tenían algunos pendientes antes de poder reunirse y tener una íntima celebración. De hecho, la reunión se realizaría mucho más tarde junto a su hermano y a Naren. Así que por lo pronto, Soran debía encontrarse con el abuelo Park, que había dicho tener una sorpresa para ella, y Kang-ho debía ir al hospital para que le quitaran la escayola. Al llegar al punto de encuentro con el abuelo, Soran casi salta del asiento cuando se enteró de qué se trataba la dichosa sorpresa, pues resultaba que el abuelo Park
No solo había comprado el título de local de restaurante de su hermano, sino todo el edificio, y con ello, el dueño original por fin dejaría de acosarlos y presionarlos con vender. De eso se había tratado su regalo, pero para Zoran era mucho más que eso. Este rincón se elevaba más allá de ser un simple local. Era un santuario que abrazaba con devoción todos los momentos de alegría compartidos con su amada familia. En sus paredes resonaban risas entrelazadas, momentos de alegría, también algunos desgarradores. En cada esquina se tejían recuerdos cálidos que trascendían lo tangible, y el abuelo Pac había conseguido que ella aún pudiera preservarlos. Al notar las lágrimas de su nieta, el abuelo Pac sonrió satisfecho. Sin embargo, algo que no mencionó para que no se preocupara fue que, cuando adquirió los títulos de propiedad, se había dado con la sorpresa de que el propietario original en realidad era una compañía. Lo extraño fue que al investigar un poco, el apellido Parjo salió a la luz. Hasta ahora ya todo era demasiado sospechoso para creer que los incendios no habían sido un simple accidente. Aquella misma tarde, Zoran, Kang-ho, Sang-joon y Narin tenían una velada pequeña en la que compartieron momentos llenos de risa y muchas bromas. Las conversaciones habían fluido de forma tan natural que era como si siempre hubieran hecho esto. Pero al cabo de unas horas, Sang-joon llevó a Narin a dormir. Últimamente ella parecía agotarse cada vez más debido al embarazo. Mientras tanto, Kang-ho estaba en la cocina preparando un poco de café y los hermanos Boom mantenían una conversación acerca de sus relaciones. Pues sí, era increíble la manera en la que todo se había desarrollado. Zoran estaba casada y Sang-joon iba a ser padre. Hacía 2 meses si les hubieran contado que tales cosas pasarían, ellos simplemente no lo hubieran creído. Pero la vida y sus giros eran tan impredecibles, y era por ello que Sang-joon había decidido no estancarse en el pasado y seguir su vida con normalidad. Así que había contactado a un fisioterapeuta especializado. Al oírlo, un viejo recuerdo ensombreció el rostro de Zoran. Si yo no me hubiera detenido en aquel entonces, si no te hubiera llamado aquel día, comenzó a decir ella, pero Sang-joon la detuvo antes de que empezara a autoculparse. Zoran, yo no me arrepiento de nada. He llevado una vida plena y he sido feliz. Además, si no hubiera sido por ti, aquel día del incendio en Nambu-dong hace 17 años, aquel chico podría haber muerto. Zoran asintió tratando de ahuyentar la culpa, pero entonces un estrepitoso ruido se escuchó desde atrás y cuando se giraron, vieron a Kang-ho congelada en su lugar. Repite lo que acabas de decir. Hacía 17 años atrás, Zoran se había hecho tarde tras salir de la escuela. Preocupada de que su hermano saliera a buscarla y dejar el negocio solo, ella había decidido cortar camino para llegar mucho más rápido, pero al hacerlo, se dio con la sorpresa que uno de los edificios estaba incendiando y al parecer había una persona atrapada allí. Sin pensarlo, comenzó a gritar que había un incendio esperando que alguien la auxiliara. En el camino se topó con una señora que rápidamente llamó al 119. A los pocos minutos, una gran tormenta se desató y Zoran regresó al lugar a esperar a que llegaran los bomberos. La silueta del hombre que había visto ya no se veía por ningún lado, pero entonces entre las estrechas calles pudo escuchar claramente los pasos de alguien más. Creyendo que era su hermano, Zoran se detuvo, pero la persona que se acercaba a ella tenía una clara expresión asesina e instintivamente ella comenzó a correr. Zoran no tenía idea de por qué ese hombre la perseguía ni cuánto tiempo llevaba corriendo tratando de huir. No fue hasta que dobló la esquina que Sang-joon apareció y de una patada pudo imposibilitar al tipo y al instante el hombre comenzó a huir. Pero pese a las súplicas de Zoran de que no lo siguiera, Sang-joon fue detrás del tipo. Al final, cuando creyó que lo tenía atrapado, el tipo sacó un cuchillo y para evitar el corte, Sang-joon tuvo que saltar desde un segundo piso. Y fue allí donde ocurrió el accidente y él terminó quebrándose la pierna. Sin embargo, no se arrepentía de nada, porque de no haber sido así, Zoran probablemente hubiera resultado herida, y eso era algo que nunca se perdonaría. Al oír el relato de Sang-joon, Kang-ho tragó en seco e hizo su propia revelación. Hacía 17 años, en un edificio abandonado en Nambu-dong, secuestraron a un estudiante de secundaria. El chico que salvaste en aquel entonces, Zoran, era yo. En ese instante, ambos supieron que estaban predestinados a escribir juntos una historia de amor. Desde el inicio de sus vidas, sus destinos ya habían estado entrelazados.
Aquella misma noche y una vez solos en la intimidad de su habitación, Kang-ho finalmente decidió entregar su regalo de cumpleaños. Era un delicado collar de oro con un diseño minimalista y sencillo, una joya aparentemente modesta, pero de una belleza total. Sé que esto no se compara con todo lo que tú me has dado. Agradezco el destino por habernos cruzado y te prometo aquí, en tu presencia, que siempre voy a amarte, expresó Kang-ho, y tras esas palabras, ambos se sumergieron en un beso que se prolongó a lo largo de la noche. Sin embargo, al día siguiente, cuando él se despertó y encontró a Soran sumida en sus pensamientos escribiendo acaloradamente, se acercó hasta ella para preguntarle qué estaba haciendo. Durante la madrugada, Soran no había podido quitarse de la mente el relato de Kang-ho, y es que algo en su historia no tenía sentido. El secuestro había sido ejecutado por un hombre de mediana edad que estaba en la ruina. Era por ello que había planeado su supuesto suicidio y llevarse a Kang-ho con él. Sin embargo, ¿cómo un hombre que medía menos de 1,70 podría haber secuestrado a un muchacho corpulento que medía más de 1,80? ¿Eso siquiera tenía sentido? Segundo, el tipo al final había decidido entregarse a la policía y confesar todo, pero curiosamente el día después que salió del hospital, sufrió un accidente de auto que le quitaría la vida. ¿No era eso demasiado extraño? Creo que tu secuestro fue algo premeditado. No puedo decirlo con seguridad. Antes debemos investigar más a fondo, y creo saber muy bien quién puede darnos esta información. Después de eso y tras mover algunas influencias, Kang-ho había concertado una cita con la viuda de su secuestrador, y resultó que sus sospechas eran acertadas. En aquel entonces, el esposo de la mujer había decidido aceptar este trabajo sucio porque le habían prometido una gran suma de dinero. Ellos estaban en la ruina y lo necesitaban con urgencia. La idea había sido solo mantener un ojo sobre el muchacho. Él solo debía esperar a que llegaran la otra parte con el dinero, pero estos nunca llegaron. Fue allí cuando el hombre se dio cuenta que todo había sido una trampa, así que decidió confesarlo todo. Sin embargo, antes de que eso sucediera y revelara la identidad de quién estaba detrás de todo, su esposo había sido asesinado. La mujer había sido remunerada por ello, aunque el mensaje que venía con este también lo hizo con una amenaza. Si ella abría la boca, sus hijos y ella sufrirían el mismo destino que su esposo. Saber eso solo confirmó que alguien estaba intentando asesinar a Kang-ho. La pregunta ahora era ¿quién y por qué? ¿Quién se beneficiaría de la muerte de Kang-ho? Mientras tanto, en otro lugar, Park Ho-jil sonrió mientras escuchaba del otro lado del teléfono que el trabajo que había encomendado estaba hecho. Y así, nuevamente, otro incendio se llevaba la vida de otro ser amado del señor Park, esta vez de su hermana menor. Según las investigaciones, el incendio había sido provocado por la explosión de un viejo refrigerador. Pero lo curioso era que la tía abuela de Kang-ho era una mujer que no tenía hijos, así que no había herederos de por medio. Eso dejaba al abuelo Park como el único heredero de toda la compañía. Y si el anciano moría, Kang-ho sería el único heredero legítimo de todo. Pero, ¿qué pasaría si algo le sucedía a Kang-ho? La respuesta era clara. Toda la herencia pasaría a manos de la familia de Shin-sang, y al reconocer eso, todo comenzó a tener sentido. El incendio de hacía 30 años, el secuestro, el incendio en la tienda, la tía abuela de Kang-ho, y la persona que debía estar detrás de todo esto solo podía ser Park Ho-jil. Pero ¿cómo podrían demostrarlo? Esa mujer tenía muchas conexiones y era muy astuta. No podían simplemente reportarla ya que eso la pondría en alerta. Necesitaban reunir pruebas y atar cabos. ¿Pero cómo? La respuesta llegó días después, vestido en traje y en la forma de Tesog. ¿Cómo está mi abogada favorita? Fue el saludo de su amigo, quien al parecer estaba de buen humor, y es que tras investigar al hombre que los había chocado, también había hallado una gran madriguera de rata. Resultó que el hombre ebrio era Park Mae, un tipo que llevaba una compañía de compra y venta de terrenos, pero en realidad estaban en quiebra. Así que investigando un poco más, descubrieron que el padre de ese hombre había sido un famoso mafioso relacionado con varios tipos de secuestros. Y sí, con el tiempo ese hombre había muerto de una grave enfermedad, pero sus hijos habían continuado con su sucio legado. Era así como subsistían, extorsionando a la gente inocente. Oh, pero la cereza del pastel. Vas a irte de nalgas cuando sepas quién es la hermana de Park Mae. No es otra que la madre de Park Shin-sang, la vieja esa
Park Ho-jil. Pero eso no es todo. Ella era la jefa del dueño del edificio donde trabajaba tu hermano. Y creo que tiene relación con el incendio que ocurrió hace unos años atrás. Tras escuchar sus palabras, los ojos de Soran se abrieron de golpe. Finalmente el rompecabezas se había armado. Y ahora, al menos tenían una noción de sus planes. Esa misma noche, Soran había puesto al tanto a Kang-ho de lo que había averiguado, y por esa misma razón ambos se pusieron en alerta y ahora se dirigían camino a ver al abuelo Park. Ambos estaban seguros de que el abuelo ya debía tener sus propias sospechas. Él era un hombre muy inteligente, pero a su vez, debido a que era el presidente de una gran compañía, debía estar rodeado de gente que estaban al mando de Park Ho-jil, quien sin duda les pagaba para que la mantuvieran al tanto de sus movimientos. Hasta ahora la situación se había sentido bastante irreal, pero cada vez el hecho de que una persona fuera capaz de todo por dinero se asentaba en ellos llenándolos de ansiedad. No sabían por cuánto tiempo esa mujer había planeado esto, pero pronto la descubrirían, porque ahora ellos también tenían su propio plan. Tras llegar a la casa del abuelo, Soran junto a Kang-ho comenzaron a poner en acción sus planes. Ambos sabían que la señora Park estaba detrás de Kang-ho, pero el hecho de que él estuviera casado con Soran también la ponía en peligro a ella, y contra cualquier medida evitaría que eso pasara. Y era por esa razón que habían decidido divorciarse. Así que una semana después habían firmado oficialmente sus papeles del divorcio. Oh sí, la noticia del divorcio había volado como la pólvora. Todo el mundo estaba conmocionado. Incluso Narin se puso hecha una furia sin comprender cómo dos personas que se amaban pudieron terminar de esa manera. No era posible, se negaba a creerlo. Y sí, en realidad todo era parte del plan de Kang-ho. Él le había compartido su idea a Soran, quien se opuso rotundamente. Y es que Kang-ho estaba sugiriendo hacer una completa locura. Su plan era ponerse a sí mismo como la carnada. Con Soran fuera de la ecuación, estaba seguro que Park Ho-jil movería sus fichas para atentar contra él. Era más fácil ocultar un cuerpo que dos. Asimismo, hacía poco Kang-ho se había hecho con unos edificios abandonados y cada cuanto iba a comprobarlos en un horario específico, y a estas alturas estaba seguro que Park Ho-jil ya estaba enterada de ello. Sin embargo, para que esto se efectuara, necesitaba que el topo que informaba a esa mujer le diera esta información. Y allí es donde había entrado en juego el abuelo Park, pues resultaba que su asistente personal era precisamente el soplón, el quien tras escuchar su conversación días anteriores, se lo había comunicado a la señora Park, quien no podía estar más loca de alegría, pues pensaba que sus planes estaban yendo a la perfección esta vez. Para cuando llegó el día en el que Kang-ho visitaría las viejas fábricas, eran las 7 de la noche ya. Pero Soran no podía evitar sentirse ansiosa. Sabía qué era lo que sucedería. Kang-ho visitaría las instalaciones como era costumbre. Él esperaría que el incendio se provocara y entonces saldría por la puerta trasera. Simple, ¿verdad? ¿Qué podía salir mal? No obstante, lo que Kang-ho no esperó fue que Park Ho-jil hubiera contratado a unos matones y fueran directamente por él. En casa, Soran rogaba a Dios que todo saliera bien. Kang-ho le había prometido que volvería sano y salvo. El reloj ya marcaba las 10. Habían pasado 3 horas desde entonces y aún no había noticias de él. Fue entonces que su teléfono comenzó a sonar. Al contestar, Seon-ji estaba al otro lado de la línea y gritaba desesperadamente que encendiera la televisión. La fábrica de la que era dueño Kang-ho se estaba incendiando, y según el informe policial, él no había sido capaz de salir de allí. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Al escuchar la noticia, Soran soltó el control y gritó desconsoladamente, mientras que en otro lugar, la señora Park sonreía satisfecha. Sus matones le habían enviado una prueba de que su trabajo estaba hecho. Park Ho estaba inconsciente en el suelo después de la golpiza que le habían dado y pronto todo quedaría en cenizas. Al final de la llamada, Park Ho-jil se carcajeó malignamente. Por fin, todos sus planes se habían concretado.